se desea diseñar un multiplexor de señal de televisión digital para vigilancia en un aeropuerto. Son 8 cámaras que cubren distintas zonas de interés. Las 8 señales deben llegar multiplexadas hasta el centro de vigilancia. Usted deberá especificar las características de la trama multiplexada, para la cual se sabe que cada señal de video tiene una componente espectral máxima de 4,2 MHz y que el tamaño de cada peldaño de cuantización no debe ser mayor que el 1% del valor peak to peak de cada señal de video. Todas las ranuras de la trama deben tener la misma cantidad de bits. Calcule y señale con la explicación necesaria el número total de ranuras que debe tener la trama multiplexada, el número de bits que debe existir en cada ranura, la duración de la trama en nanosegundos y la velocidad de la señal en megabits por segundo que sale del multiplexor. Ya. Bueno, vamos a anotar entonces los valores importantes que nos dice el enunciado, ya que es largo, es bueno enfocarse como las cosas que son importantes. Lo primero es que son 8 cámaras. Eso es importante porque vamos a saber cuántas fuentes vamos a tener. Luego, que nuestro componente espectral máximo es de 4,2 MHz. Y dice que el tamaño de cada peldaño de cuantización no debe ser mayor que el 1% del valor peak to peak. Eso quiere decir que el delta B tiene que ser el 1% del valor peak to peak. Esta es como la notación que está en las PPT del profe, por eso la anoté así. Así que esa es como la información. O sea que delta B debe ser 0,01 de esa tensión peak to peak. Y todas las ranuras de la trama deben tener la misma cantidad de bits. Ya es igual, es importante que tenga la misma cantidad de bits. Ya, entonces vamos a calcular el número de ranuras que debe tener la trama multiplexada. Ya, entonces vamos a empezar con el número total de ranuras que debe tener la trama multiplexada. Voy a dibujar una trama acá, súper derecha, súper bien hecha. Y entonces vamos a tomar el primer dato que teníamos que el número de cámaras era 8 cámaras. Ya, ¿por qué era importante eso? Porque en nuestra trama van a haber 8 ranuras que van a corresponder a estas cámaras, ¿cierto? Va a haber, por ejemplo, acá la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3, la cámara 4, la cámara 5, la cámara 6, parece que lo hice muy grande, la cámara 7 y acá ya la cámara 8. Obviamente esto no es así, pero debería tener un tiempo igual acá, ¿cierto? Cada ranura debe tener el mismo tiempo, pero como lo dibujé mal. Y entonces, estas serían como la ranura correspondiente a cada una de las cámaras. Pero además, se necesita una más, que va a estar acá al principio, que va a ser la ranura de alineamiento. Ya, esa va a ser la ranura de la ranura de alineamiento. Y esta es la que se utiliza para que en el receptor sea posible detectar al inicio de la trama y así recuperar esta trama de manera correcta, en el orden correcto. Y así no se pierda la información. Entonces voy a colocarle IT 0, que sería el intervalo temporal número 0, va a corresponder a la señal o la ranura de alineamiento. Eso, acá esta sería la 1, IT2, IT3 y así hasta el final, que sería IT8. No, IT9, esta sería 9. Sí, no sería la 8, pero sí, pues está hasta el final. ¿Cuántas ranuras? Entonces al final hay 9 ranuras temporales. Ya, entonces lo que no hay que olvidar es que es esta la ranura número 0, porque esta igual son como quizás
más intuitiva, ¿cierto? Si tenía 8 cámaras, como si ya juntemos la información de las 8 cámaras, pero quizás se puede olvidar la ranura de alineamiento. Así que la trama entonces va a tener 9 ranuras temporales. O en inglés se llama time slot. Así que eso, serían 9. Acá lo tengo de manera más ordenada. Entonces aquí se nota igual que todas estas tienen el mismo intervalo de tiempo, ¿cierto? Y son 9 y bueno, intervalo temporal, ranura de alineamiento. Y aquí debe tener 8 por el hecho de las 8 cámaras y una más correspondiente a la alineación de esto. Y aquí hay una pequeña explicación acerca de por qué va esta principio. Bueno, ahora se nos pide el número de bits que debe existir en cada ranura. Bueno, para obtener esto, vamos a tomar la información que les decía adelante que la... A ver, lo escribí acá atrás. Esto. Que decía que el tamaño de cada peldaño de cuantización no debe ser mayor que el 1% del valor peak to peak. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar eso. Vamos a tener que, entonces, el valor peak to peak va a ser el delta B, que va a ser la ranura por en los niveles, que va a estar multiplicado por una m, que va a ser los niveles de cuantización. Entonces, como teníamos que esto tenía que ser 0,01 dp, lo vamos a tomar así. Vamos a considerar de esta forma el valor de delta b. Entonces, simplemente despejamos m y vamos a tener que va a ser p partido por 0,01 de dp. Entonces estos se van a simplificar y m va a ser igual a 100. Entonces, para poder obtener esta relación, o sea, de que el, que el, que el delta B sea menor al 1% de P, ¿cierto? Menor al 1% de P. Vamos a tener vamos a necesitar mínimo 100 niveles de cuantización. Bueno, entonces con estos niveles de cuantización ahora vamos a obtener el número de bits, porque simplemente como tenemos que el número de bits es el 2 elevado a n y siempre va a ir en potencia de 2, pues entonces lo igualamos a 100. Obviamente no hay ningún n que nos dé exactamente esto, así que lo que vamos a hacer va a ser despejar n y va a ser el logaritmo de 100 partido el logaritmo de 2. Y esto nos va a dar aproximadamente 6,643. Y como no se puede obviamente utilizar un n con números flotantes o con decimales, lo que se va a hacer va a ser acercar esto a la cantidad de niveles que necesitemos y que sea superior obviamente a 100, porque si este es el mínimo, obviamente necesitamos un poco más, o sea que al final es mejor que sobre un poco de ranura a que falte y que y que no tengamos esta condición porque no la cumplamos. Entonces vamos a acercar el n a 7 y entonces vamos a tener ahora 128 niveles. Estos van a ser los niveles finales, 128 niveles los que vamos a necesitar para poder tener un error del menor al 1%. Bueno, acá están los cálculos, es lo mismo. Acá la P la transformé esto al voltaje peak to peak, y acá el delta B lo transformé al 0,01, que corresponde al 1% de la tensión peak to peak. Después acá son 100 niveles que se necesitan al menos para representar el sistema, y la condición obviamente, que esta es la condición fundamental, y después simplemente lo despejamos. Así que eso, se necesitarían 7 bits para poder utilizar el sistema. Bueno, ahora vamos a buscar la duración de la trama en nanosegundos. Y para esto es súper importante el tema del criterio de Nyquist.
Bueno, como la señal de la cámara digital y la componente espectral máxima es de 4,2 MHz, que era el dato que teníamos delante, megahertz, o 4,2 por 10 a la 6. A esto tenemos que aplicar el criterio de Nyquist. Igual es súper conocido, pero lo voy a explicar un poco. Al final, lo voy a explicar obviamente teóricamente, que por ejemplo, ya si tenemos un espectro de 4 MHz, menos 4 hasta 4 megas, entonces, por ejemplo, si utilizamos una frecuencia FDS, no sé, acá de 6 MHz, van a ver, y teniendo el mismo espectro, van a haber componentes que se van acá a solapar, pues se van a juntar y obviamente esto va a producir que esta señal esté mal transmitida. Pero entonces lo que nos dice este criterio es que al final, ya claro, tenemos acá 4,2, 4,2 y entonces dice ya, si la frecuencia mínima que tú podés tomar para asegurarte que esto no va a solaparse, va a ser el doble de la frecuencia máxima. Entonces tú multiplicáis esto por 2, entonces acá sería 8,4 MHz. Entonces ya, acá va a estar 8,4. Y si a 8,4 le restáis 4,2, esto te va a dar 4,2. Pues. Entonces acá va a estar así como justito en ese rango, va a estar acá. Entonces, a pesar de eso, no se van a solapar, pues, sino que van a estar como en el límite. En el límite de lo que podría ser la frecuencia para no solaparse. Así que eso es como lo que nos dice que al final se expresa por la frecuencia, o sea, por la fórmula esta de FS, tiene que ser 2 F max, tiene que ser mayor a esto. Así que eso es como lo que estamos buscando acá. Bueno, entonces está la frecuencia de Nyquist. Entonces, como queremos la duración de la trama en nanosegundos, si tenemos la máxima componente espectral, simplemente decimos ya 1 partido 8,4 MHz. ¿Cierto? Esto va a ser un tiempo, digamos que el tiempo de la trama. Y esto nos va a dar 119,04 nanosegundos. Y ahora si quisiéramos, por ejemplo, si teníamos la trama delante así, esta trama fea que hice, si tenemos esta trama, ¿cierto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces si queremos saber el tiempo que va a tener cada una de estas de cada una de estas ranuras, lo que vamos a tener que hacer va a ser dividir este número 119 0,04 nanosegundos. Hay que dividirlo por 9 y esto nos va a dar un valor de 13,22 nanosegundos. Y así va a quedar que voy a anotarlo con otro color. Entonces cada trama va a durar 119 nanosegundos, pero cada ranura va a durar 13,22 nanosegundos, que va a corresponder a la duración de la trama completa por la cantidad de ranuras que va a tener esta trama. Así que eso. Acá les explico lo mismo, está todo escrito. Finalmente se nos pide la velocidad de la señal en megabits por segundo que sale de multiplexor. Bueno, lo que tenemos que hacer simplemente es decir por ejemplo, como decía adelante, cada trama va a tener 8 ranuras correspondientes a las cámaras, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y va a tener una correspondiente a la de alineamiento. Entonces van a ser 9. Y entonces cada uno de estos va a tener a su vez 7 bits. O sea, no sé, digamos que esta va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Después así. Y así sucesivamente, digamos que cada uno va a corresponder a un bit. Obviamente de largo 7.
Entonces, ¿cuántos bits vamos a tener en la trama? Simplemente va a ser igual a 7, que va a ser el número de bits por cada ranura, y por 9, que van a ser la cantidad de ranuras que hay en esta trama. Así que esto va a dar 63, si no me equivoco, da 63. Sí, 63. Y lo que tenemos que hacer ahora es dividirlo por la duración de la trama, que va a ser 119,04 nanosegundos. Pero para verlo de una manera más fácil, vamos a considerar esto como frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer va a ser entonces multiplicar 63 por la frecuencia que teníamos acá. O sea que eran 84, 8,4 megahertz. Y esto nos va a dar entonces, obviamente esto es 10 a la 6. Y vamos a tener que la multiplicación de esto nos va a dar 529,2 megabits por segundo. Eso. Entonces, esto sería la velocidad de la señal en megabits por segundo que va a tener este multiplexor. Entonces, son los 7, el número de bits que teníamos delante, que habíamos calculado según los 100 niveles mínimos que necesitábamos para cuantizar esto al menos 1%. Y esto es. Entonces, cada ranura va a tener también 7 bits que corresponden a esta ranura. Esta va a tener 7, esta 7, esta 7. Todas van a tener 7. Entonces, si queremos saber cuántos bits tienen estas ranuras, vamos a tener que simplemente multiplicarla por todas las ranuras de la trama. Y después multiplicar por la frecuencia, o esto también pueden ser 8,4 por 10 a la 6 muestras por segundo. Entonces eso igual puede como ayudar. Y eso multiplicándolo vamos a tener megabits por segundo. Vamos a tener finalmente este valor de velocidad de bit. O sea que por cada segundo se van a transmitir 529.000 o 529 por 10 elevado a la 6, que sería harto igual, no sé cuánto es, pero 529 por 10 elevado a la 6, sí, son 529 millones de bits por segundo. Así que esa sería como la resolución de este problema. Acá está el resultado así bien bonito. Como les decía, transformé esto a frecuencia, a la frecuencia de Nyquist que teníamos. Entonces el resultado final es 529.2 megabits por segundo. Bueno, ahora ya con el segundo ejercicio se nos pide lo siguiente. Primero se nos dice que se desea enviar una secuencia de 7 bits, que son estos que están acá, 11001111, usando un código de línea. Entonces se nos pide que hagamos un dibujo que muestre cómo es la forma de onda resultante para dicha secuencia de bits en cada uno de los siguientes códigos de línea. Así que se nos dan estos 4 casos: el half binary bipolar con retorno a 0, el Manchester diferencial, el half binary unipolar y sin retorno a 0, y el half binary doble bipolar con retorno a 0. Ya, lo que vamos a hacer va a ser ir uno por uno dibujándolo así de manera lenta, y para mostrar cómo va a ser o cómo debería ser la señal después de utilizar estos métodos. Así que primero vamos a empezar con el half binary bipolar y con retorno a 0. Primero los bits eran 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como half binary, los bits van a ir cambiando solo cuando haya un 1 acá en los bits. Cuando hay un 1 va a haber un cambio, cuando hay un 0 generalmente no hacen cambio. Y bipolar quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una unipolar y una bipolar, ya voy a hacer las dos. Entonces la bipolar va a ser así, que va a tener, por ejemplo, 1 menos 1, una cosa así. En cambio una unipolar sería así, solo en el lado positivo, una cosa así. Entonces esto va a tener dos niveles que pueden ser voltaje, así que por eso es bipolar. Y con retorno a 0 quiere decir que, por ejemplo, una vez que se haya activado, voy a empezar a dibujar al tiro.
Por ejemplo acá, esta tendría que ser así, pues, ¿cierto? Se va a activar porque es un 1, pero al ser retorno a 0, esta va a volver a 0. Y va a estar el otro semiciclo en 0. Ahora, como es bipolar y como les decía que tiene dos niveles, entonces la segunda instancia donde hay un 1 va a ser la misma magnitud, pero en el otro sentido. Y va a volver después al 0 porque es con retorno a 0. Como dije antes, el 0 no involucra ningún cambio en esta señal, así que lo que se hace es simplemente mantener la forma, ¿es cierto? Hasta que la señal del reloj ya determine que esa señal binaria 0 ya terminó. Y después nuevamente, como tenemos un 1, vamos a hacer lo mismo que acá, que va a ser, vamos a dar una magnitud así cualquiera, y entonces vamos a tener que darle una magnitud de 1, ¿cierto? Porque se activó con el 1, y después retornarlo a 0 porque es una con retorno a 0. Eh, Después, como está de nuevo este 1, hacemos lo mismo para abajo, que sería como la misma secuencia que está acá atrás. Y después, como está el tercer 1, simplemente sería volver a hacer esto. Y esta sería la señal final de este tipo de codificación. ¿Cómo se llama esto? La, Igual es simple, pero lo importante es que lo puedan estudiar. Que lo puedan estudiar porque en realidad el profesor les podría preguntar cualquier tipo de este tipo de codificación y su señal resultante. Eso. Otra cosa, por ejemplo, si esta no fuese bipolar, sería más o menos así. ¿Cierto? Sería... Si no fuese bipolar, o sea que esta fuera unipolar, sería así. Como retorno a cero retornaría, pero después sería así. Y acá sería lo mismo. Para arriba, aquí de nuevo. ¿Cierto? Es como lo mismo, pero tendría que volver a hacer o sea, tendría que todas las negativas que están acá abajo serían positivas, porque es unipolar. Esa sería como la única diferencia. Ya, ahora ahí tengo la señal original, o sea, la que nos pedían, que era lo que era la half binary bipolar con retorno a cero. Ahí la tengo ya de manera más bonita, ¿cierto? Más bien hecha. Y aquí podemos notar el hecho de que el 1 activa la señal, ¿cierto? La activa y después la activa nuevamente, pero hacia abajo por el hecho de que es bipolar. Aquí tenemos una magnitud X. eh, Eso. Y en el 0 acá ya no va a generar ningún cambio. Acá en el 1 de nuevo te va a generar los cambios. Y ya está terminar. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, la Manchester diferencial creo que es la más complicada de las cuatro. Es un poco distinta, así que primero voy a dibujarlo o escribir los bits. Ya, bueno, esta codificación lo que hace es que cuando tenemos un 1, tenemos la posibilidad de que la señal pueda ser mantenida. Y otra cosa que es importante es que esta va a cambiar a la mitad, no al principio ni al final como lo hacía el otro. Que por ejemplo, si está al 1, aquí va a ser así, por ejemplo. Y si va acá en 0. Eh, y después acá, ¿cierto? No, acá no va a ser así, sino que el cambio va a estar acá en el centro. Va a estar en el centro de la señal del reloj, ¿cierto? Va a estar acá, más o menos. Entonces, como les decía, cuando esté en 1, esta señal se va a mantener, pero cuando esté en un 0 esta señal va a oscilar. ¿Y cómo va a ser esto? Se va a ver mejor acá, yo creo, como siento el dibujo. Por ejemplo, ya. Entonces empezamos con el 1. Y el otro importante es que este igual es, como decía, como se sincroniza con el reloj, esta siempre va a tener una forma de onda así. Siempre va a ser así. Por ejemplo, así, o puede ser más chica, ¿cierto? Depende de la forma o los bits que tenga, pero siempre va a ser así. No va a ser como la otra que, por ejemplo, eh, de repente subía y quedaba en cero y después bajaba. No, esa forma ya no se va a dar. Acá al menos no se va a dar nunca por el hecho de lo que les digo, que esto se va, o la idea es que se pueda sincronizar con el reloj. Ya, entonces la forma sería así. Entonces como tenemos un 1, empezamos el 1 pero acá como tenemos otro, esto se va a mantener. Se va a mantener y aquí va a oscilar de nuevo, ¿cierto? De la mitad hasta la otra mitad.
Y como después viene un cero, como les decía, cuando hay un cero esto va a oscilar. Y va a ser así. Se me dobló ahí un poco. Va a oscilar así. Hay que hacerlo 3 veces. O dos, no dos. Porque ahí. Ya, pero aquí se va a ver la diferencia. Por ejemplo, cuando, como les decía, cuando toco en uno, esta señal se va a mantener y no va a oscilar como acabo. Entonces lo que va a pasar es que acá esto va a seguir de largo. Va de largo. Pues no va a oscilar así de nuevo. Porque si hubiese sido un cero, esto iría así. Po. Así iría así. ¿Cierto? Se iría así. Pero acá como ya tenemos un uno, esto se va a mantener la señal y va a continuar hasta acá, hasta este uno. Y como estamos en el centro acá, de nuevo va a cambiar. Y de nuevo lo mismo que está acá. Se va a mantener durante todo ese ciclo. Y de las mitades, obviamente. Y va a ser así. Y después de nuevo hasta acá. Y va a bajar. Y va a llegar ahí. Lo hice súper feo. Pero así sería la señal. Y ahí lo muestro como de mejor forma. Entonces, lo que va a pasar acá va a ser que, claro, vamos a tener la primera señal. Pero como estamos en un conjunto de 2 1, aquí la señal se va a mantener acá. ¿Cierto? Se va a mantener y después, como acá tenemos un cero, desde la mitad ya va a empezar a oscilar. ¿Cierto? Ya no se va a mantener, sino que va a empezar a oscilar. Y después aquí de nuevo, que son los cambios los más importantes, los más difíciles de ver es que aquí ya cuando el cero, cuando ya viene un uno, claro, este va a continuar. Y en vez de seguir su secuencia natural, si tuviese otro cero a continuación, se va a mantener por el hecho de que hay un uno acá al lado, que ese es el uno que hace que la señal se mantenga. Y acá ya va a continuar igual, ya que hay puros unos conectados. Así que esta sería con este método de Manchester diferencial. Mi consejo es que estudien todos las que han pasado, porque pues yo creo que puede preguntar por cualquiera. Ya, ahora vamos a ver la half binary unipolar. Acá hay una unipolar y sin retorno a cero. Ya, bueno, como le explicaba adelante, la diferencia entre el bipolar y unipolar es que el unipolar es como que tiene solo un polo, o sea, que está solo por ejemplo, solo en uno. Y el bipolar no, o sea, si fuese una bipolar esta, se podría hacer esto, ¿cierto? Podría bajar a -1. Y el tema del sin retorno a cero, acá ya cambia un poco porque, por ejemplo, ya, teníamos la unipolar delante, ¿cierto? Y ya, digamos que teníamos un uno, un cero, un uno. Entonces, delante, si hiciera con retorno a cero, entonces íbamos a tener el uno y iba a volver al cero. ¿Por qué? Porque simplemente, como era retorno a cero, usted tenía que volver al cero en todas sus oportunidades, ¿cierto? Pero acá, aquí va a ser distinto. O sea, si de repente pasa esto que hay un uno y un cero, es lo mismo que está acá, entonces esto se va a activar, ¿cierto? Voy a escribirlo con otro color. Esto se va a activar, pero como hay un cero, aquí no va a pasar nada, pues. Entonces esto va a continuar simplemente, va a continuar. Y si acá hay otro uno, esto va a bajar. Y se va a mantener en el cero hasta que hasta que quizás ya aparezca otro uno. Si acá hubiese otro cero, también se mantendría. Y hasta que, por ejemplo, acá hay otro uno y esto se va a levantar. Esa es la diferencia entre un no retorno a cero y un retorno a cero. El retorno a cero, aunque estuviese el uno y el cero, acá esto igual hubiese bajado por el hecho de que va a volver a cero. Entonces acá tenemos, voy a escribir los bits 00111 y ya, entonces como es unipolar va a ser solo en la parte positiva, y voy a dibujar que sería más o menos así. Y aquí hay que poner atención, porque como hay un uno, esto va a bajar al cero. Pero no va a ser por el efecto del retorno a cero, sino que va a ser porque hay un uno aquí que está activando esta señal. Entonces va a bajar, va a ser un cero y se va a mantener porque el cero no provoca nada en este tipo de codificación, así que esto va a continuar simplemente. Y aquí va a subir de nuevo el uno. El uno, ahí. Va a subir, bajar porque hay otro uno. Acá hay otro uno. Entonces así va a quedar más o menos. Entonces así va a quedar. Esta ya es la mejor forma. Eh, entonces, acá, como es unipolar primero, solo tiene parte positiva, que está acá. Por ejemplo, 1 más 1. Y como no retorna a cero, esta señal no va a volver a cero
por el efecto como mismo de la codificación, sino que va a volver a cero solo por el hecho de que un 1 interfiera en esto. Entonces ahí va a volver al cero. Si acá hubiese habido un cero, esto iba a seguir de largo, porque el estado no iba a cambiar por un cero, sino que solo por un 1. ¿Cierto? Ya y si continuamos así, cero cero, entonces aquí recién, en este 1 iba a volver acá, bajaría, pero si no, no bajaría nunca. Y aquí de nuevo subiría y así. ¿Cierto? Esa es como la gran diferencia con el no retorno a cero y el retorno a cero. Bueno, ahora vamos a ver la última, que sería el half binary doble bipolar con retorno a cero. Y la única diferencia de este con el primero es que acá, ya bueno, la primera era lo mismo, pero era bipolar simplemente, bueno, era doble bipolar. Entonces, si tenía un 1 y un 1, esto iba a ser así. Ya con retorno a cero vamos a incluirlo, volvería a cero, bajaría, vuelve a cero. Pero acá no, pues aquí la secuencia se va a repetir dos veces. Si hay un 1 y un 1, entonces va a ser así. eh, y la otra va a ser así. Pero por ejemplo, si después viene un tercer 1, se va a ir para abajo. ¿Cierto? Después si viene otro 1, también se va a ir para abajo. Y así, depende de los unos que estén acá en la secuencia. Aquí lo vamos a ver mejor. Ya, entonces, como está el 1, va a ser así. Se va a generar una señal así para arriba. Va a bajar, porque retorno a cero. Si no fuese retorno a cero, este continuaría simplemente. Pero como el retorno a cero baja, ¿cierto? Baja. Y después sube de nuevo. Porque como es doble bipolar, esta secuencia se va a repetir dos veces. Y con el cero va a pasar lo mismo, en realidad no va a pasar nada, así que simplemente sería como una línea continua. Y ahora ya como tenemos un tercer 1, este va a ser hacia abajo. Ya como respetando el tema de que sea bipolar. Ahora de nuevo para abajo, porque va en pares. Y acá ya esta volvería a ser de nuevo arriba, porque sería ya como un tercer par que está acá en este ciclo de bit. A pesar de que ya no continúa más, pero si acá fuese por ejemplo un cero y después un 1, entonces sería así y esto de nuevo sería para arriba. Así que esta sería esta codificación, que es la última, que sería el half binary doble bipolar con retorno a cero. Así que eso. Entonces, la principal, yo encuentro, o sea, no la principal, pero la que yo encuentro más complicada es esta, la de Manchester diferencial. Es un poco más complicada entenderla, porque no es como que se generen los cambios al principio. Y el hecho es que cuando hay uno se mantiene simplemente, y cuando hay cero se empieza a oscilar. Eh, eso hay que tener claro los tipos de métodos, ¿cierto? Cuando son con retorno a cero, cuando no retorno a cero. El otro es que estamos utilizando un half binary, podría ser un full binary, igual podría cambiar eso. Lo otro es que también lo bipolar podría también ser como una forma de diferenciar entre uno y otro, porque podría ser bipolar y unipolar. Así que eso. Esa sería como la diferencia y lo que hay que tener en cuenta. Entonces, si puede ser bipolar o unipolar, voy a hacerlo ahí con uno. Con retorno a cero o sin retorno a cero. O no retorno a cero. Estas son como las principales, ya que con esas se entiende como la idea general de los otros que tenemos, como el doble bipolar, ¿cierto? Así que eso es todo por hoy. Espero que estén bien, así que así termina la identidad. Adiós.